Bienvenidos a un nuevo episodio de Venga, charlémoslo. Querido Esteban, aquí nos está acompañando. Bienvenido una vez más. Un placer, Doc. Hace mucho tiempo no nos vemos. De hecho, estábamos hablando detrás de cámara y nos preguntamos cuándo volveremos a hacer otro podcast de Venga, charlémoslo. Así es. Y uno lo extraña, ¿no? Uno dice, ay. Y la gente no sabe que hoy traemos un invitado de lujo. De lujo. Es como cuando uno dice profesional de la cabeza hasta los pies. Me faltarían muchos años para llegar a tener los títulos que nuestro invitado tiene el día de hoy. No se vayan a confundir viendo lo joven que es, ¿sí? Porque es joven pero recorrido. Mira que aquí hay un tema que pues es el que nos inspira y es lo siguiente, dándole la bienvenida a nuestro querido doctor Julián. Doctor Julián, si te quieres presentar. Muchas gracias, a ustedes por invitarme. Digamos que estas interacciones, la verdad, siempre llaman mucho la atención y pues me parece que son importantes como para llegar también a la comunidad. Yo soy Julián Torres, pues no voy a decir mi edad, no mentiras. Yo soy médico de profesión, soy médico egresado de la Universidad de La Sabana, también hice mi especialización médico-quirúrgica, es más clínica realmente, que es en medicina interna, también en La Sabana. Y pues justamente me gradué en el 2020 para atender pues la pandemia por el SARS-CoV-2 que trajo la enfermedad COVID-19. También soy miembro de la Sociedad Colombiana de Farmacología y de Medicina Interna. Y actualmente también trabajo con Pharma de Colombia como médico de enlace científico. Una pregunta fuera de contexto de lo que le vamos a preguntar. ¿Tu grado fue virtual o fue presencial? Todos los colegios fueron virtuales. Sí, eso fue una de las primeras tristezas grandes porque realmente, más que cuando uno se gradúa de pregrado, ¿sí? Porque uno se gradúa de médico general primero y ya entra después a hacer su especialización, siento que cuando uno logra esa especialización, ¿sí? Es como algo muy meritorio y muy chévere. Pero infortunadamente a mí me tocó virtual. Ha sido la única promoción, como dirían por ahí, el único grado por Teams. Recibí el cartel por Teams, sí. Y ya pueden ir enfocando, notando cuál es el tema que queremos hoy abordar. Resulta que desde hace unas semanas se ha venido rumoreando la presencia de un virus en China, si mal no estoy, con algunas similitudes al COVID. Y si esta noticia lo hubiéramos escuchado antes del 2020, hubiéramos dicho, otro cuento más, otra gripa, eso le va a dar a algunos, ¿no? Pero desde que en el 2020 el virus nos generó todo lo que generó del aislamiento social, bueno, todo el proceso que ya sabemos todos de la pandemia, ¿sí? Pues las cosas cambian. Es por eso que hoy queremos hablar sobre mitos, realidades alrededor de las pandemias. ¿Qué tal si comenzamos un poco hablando sobre, por eso tenemos acá el poderoso médico, sobre cuáles consideras que serían las amenazas virales más relevantes hoy en día? Bueno, digamos que dentro del espectro de todo lo que son las pandemias, siempre ha habido como un salto generacional en cuanto a la evolución, no solo de los virus, porque hemos tenido pandemias también por bacterias, y las más famosas, dentro de ellas la peste bubónica, por ejemplo. Perdón, peste bubónica, peste negra. Sí, peste negra, peste bubónica, sí, y eso tiene pues su connotación. Las ratas que no son las ratas, sino que eran las pulgas en las ratas. Sí, sí, es como uno aprende cosas. Sí. Pero hay dos brotes, porque era justamente la gripa Justiniana, que fue como en el siglo VI, justo para el Imperio Bizantino, que fue como un primer brote. Y después ya viene a ser la peste bubónica como tal en el siglo XIV, en la Edad Media, ¿sí? Que ya fue la que fue mucho más devastadora para la pequeña población que para entonces era la población mundial. Actualmente, digamos que, claro, el virus del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad por COVID-19, que ese es el nombre que recibe el virus, es el SARS-CoV-2, pues es una cachetada a la humanidad, ¿sí? En medio de tanta modernidad, ¿sí? Como que ya estamos preparados, hay vacunas, la tecnología, en pleno siglo XXI. Y una pandemia literalmente hace que la humanidad se arrodille, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque los virus, digamos que generacionalmente tienen varias mutaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la influenza estacional, que es la gripita que la uno todos los años,
Los virus hacen algo que se llama los cambios en drift, ¿sí? Se llaman antigenic drift, que es como una derivación en drift. ¿Qué es lo que hacen? Cambian pequeñas partículas o moléculas de su envoltura para parecer un virus medianamente diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el virus del COVID-19, pues vino Omicron, Alfa, ¿sí? Esas son pequeñas mutaciones que hacen el virus para defenderse y escapar del sistema inmunológico. Entonces, el COVID, el primer SARS-CoV-2, era ya después la variante Omicron, por ejemplo, ¿sí? Hay cambios en esa proteína de espícula, spike, que era en ese momento, y hace que otra vez la gente vuelvan y se presenten brotes, ¿sí? Pero esos cambios conformacionales en drift no son tan grandes, ¿sí? Es decir, no cambia toda la envoltura. Entonces son pequeños cambios que hacen que, claro, vuelvan a haber brotes, brotes, brotes o recaídas, pero hasta ahí, ¿sí? El problema del COVID-19 es que tuvo un cambio de zoonosis al parecer, es decir, viene de un virus, de un animal que logra modificarse para saltar El al animal ser es humano. el murciélago, ¿sí? Se prevé, sí, eso es como la fuente principal, un coronavirus de un murciélago que mutó una pequeña parte y logró saltar al ser humano, ¿sí? ¿Qué pasaría si hablas de una mutación? El virus evolucionó, se refiere a eso. ¿Qué pasaría si, no sé, en un caso hipotético el coronavirus muta? Y ahí va en base a la siguiente pregunta. A nivel global, ¿cómo estamos en cuanto a preparación para enfrentar otra pandemia? ¿Hemos aprendido algo del COVID-19? Pues aprendimos a que, yo creo que aprendimos a que la vida es una sola y hay que vivirla así. Yo creo que todo el mundo encerrado y viendo la gente, era muy triste ver cómo de verdad se moría una cantidad de gente absurda. Yo trabajé en cuidado intensivo y en cuidado intensivo yo tenía familias completas intubadas. Entonces se moría el papá, la mamá y un hermano, y cuando se despertaba el que lograba sobrevivir, imagínense, pues Ya no estaba el entorno. ya no estaba el entorno, y además verse con una cantidad de heridas en la cara por las máscaras, tocaba acostarlos boca abajo para que la mecánica ventilatoria mejorara, o sea, una serie de cosas que íbamos aprendiendo a medida que veníamos, lo que venía de Europa y de Asia, porque pues allá empezó. Nosotros afortunadamente, y pues obviamente sin ámbito de politizar acá, pero tuvimos tiempo para prepararnos, ¿sí? Es decir, tuvimos ese momento. Eh, y eso hizo que, pues, digamos, las cosas acá no fueran tan graves como, por ejemplo, en Europa, que literalmente caían muertos, o sea, eran bastantes, ¿sí? Entonces, digamos que riesgos de pandemia en cuanto al SARS-CoV-2, pues tendría que hacer una modificación, que ya no sería en drift, que son esas pequeñas modificaciones que ha hecho, sino en shift, que ¿qué quiere decir? Que hay una recombinación de ADN, de material genético, porque por lo general estos virus respiratorios son de cadena ARN, no ADN como los demás. Entonces el hecho de que sean ARN es que hace que sus moléculas genéticas sean muy inestables y por eso se presentan tantos errores. Y esos errores se traducen en mutación. El SARS-CoV tendría que modificarse y mezclar su genoma con otro virus para generar un nuevo virus, que eso sí sería fatal, ¿sí? Porque es un virus completamente nuevo. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia por H1N1 hace poco, es un H1N1 que tuvimos en la gripe española, pero picó tanto, recombinó tanto que genera un nuevo virus y ahí es donde tenemos problemas, ¿sí? La pandemia ahorita tenemos las pandemias activas, porque pues la pandemia por SARS-CoV no ha acabado, pues ya es parte del paisaje, pero sí tenemos el VIH, que vamos avanzando, ¿cierto? Y las resistencias bacterianas, ¿sí? Nosotros no la vemos, pero la resistencia bacteriana actualmente va a ser una pandemia tenaz a mediano o largo plazo. Entre esas, la multiresistencia a la tuberculosis, que nosotros acá somos endémicos en tuberculosis. Es una bacteria calladita, pero ahí va. O sea que tuberculosis vamos a tener tristemente más presencia. Más presencia y más difícil de tratar, doctor. Sí, porque es una bacteria que hace resistencia a los antibióticos de primera línea. Hay unos de segunda línea, pero ya nos empezamos a quedar sin opciones. Y a pesar de que es una bacteria que crece lento, es una bacteria muy, muy mortal, ¿sí? Y no la tenemos por ahí en el panorama, y Colombia es endémico en tuberculosis. Yo no olvido, ya que lo planteas, no olvido que una colega en la época de universidad, una mujer fornida, muy querida, digo fornida porque era gruesita y acuerpada y con un corazón tan grande como toda ella, de verdad, una persona que la queríamos muchísimo, le dio tuberculosis y la verdad uno en esa época de juventud piensa que es como inmortal, entonces
y se quedó en ese momento. Por eso, de verdad que la TBC es un tema que uno como que piensa que no, y ahí lo tenemos en la ciudad. Y está muy cerca porque cualquier persona que vaya, de hecho, como aquí a modo informativo, ¿sí? Entonces es una tos que lleva más de 15 días con flema y flema y flema y flema y no mejora. Y empiezan a tener como fiebres ahí episódicas, sudoración profusa, es decir, se levantan empapados, sábanas, ¿sí? Como que venía esa sábana, esa almohada está empapada. Y además pierden peso sin hacer dieta, sin hacer ejercicio. Entonces, esos son signos de tuberculosis. Es que la familia también tiene que hacerse exámenes porque eso se transmite por microgotas. O sea, el hecho de que estemos hablando acá en este momento, podríamos estarnos pasando la TBC, ¿sí? La tuberculosis. ¿Quién tuvo gripa hace poco? Hablando de eso, me va a asustar. Y antes de empezar, nos contabas, porque la curiosidad me pudo, el doctor estuvo atendiendo en primera línea a pacientes de COVID en momentos donde vacuna no, o sea, un No momento. habían llegado los lotes de vacuna. No, pues nada, sí, bueno, yo le contaba al doctor que yo empecé mi posgrado en medicina interna en el 2018 y nosotros en mi grupo, pues como fue por Teams el grado, entonces dijimos, pues ya no tenemos nada más que perder, ¿sí? Entonces nos graduamos para atenderlo. ¿Por qué? Porque intensivistas, internistas y anestesiólogos éramos como la primera línea de defensa. Es curioso porque yo era un poco escéptico ante el tema, porque yo veía que empezaron a cerrar una cantidad de cosas, que cerró Europa, en Italia, la parte norte, que empezaron a cancelar vuelos y yo, la verdad era muy escéptico y como, oiga, la economía se está yendo al piso por una gripa. Pero ya cuando empezamos a ver y ya después cuando llega acá, que al principio como que todo el mundo estaba encerrado y la verdad yo les debo confesar que en esos primeros meses, pues yo llegaba al turno y la abuelita de heno porque realmente no llegaba ningún paciente, no llegaban infartos, no llegaban trombosis cerebral, o sea, no llegaba nada de lo que atendíamos en el servicio de urgencias. Entonces, de verdad que sí, a veces los servicios de urgencias se colapsan por cosas que no son urgentes. Sí, como lo que pude tallar. Cuando dicen listo, vamos a levantar algunas medidas, que eso fue entre agosto y septiembre, que se presenta el primer pico, ahí sí ya empezó la cosa, como cuando el fogoncito tiende. Y tú no quedaste invicto, que es uno de los temas que más, lo digo de verdad para que veamos y admiremos lo que es la labor del médico, de la labor de todos los funcionarios de la salud que estaban comprometidos. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cuántas veces te llegó a dar? ¿Qué recuerdas? Sí, pues al principio como no sabíamos nada, sí, la verdad es que tratábamos de traernos los protocolos que estaban saliendo de China, que ellos eran como los pioneros en la atención del COVID, del SARS-CoV-2, de la COVID-19, y después todos los protocolos que intentaron. Entonces, no, que es que la hidroxicloroquina sirve para bajar, entonces empezamos a darle hidroxicloroquina a los pacientes, corticoide, que el no sé qué, una cantidad de medidas que eran estudios y cositas como, oiga, parece que esto funciona. Y así pasó con la ivermectina, la vitamina D, una cantidad de medicamentos que Parece que empezaron a esto vender. funciona. Claro, era un Parece. ensayo-error, ¿no? Qué pecado. No, pues es que estábamos algo totalmente nuevo, ¿sí? Y yo entiendo mucha gente el escepticismo así como yo lo hacía. Y de hecho, yo soy de facultativa y después de mucho tiempo fui. Y amigos decían como, pues que yo no veo que pase nada. Y yo, obvio, porque usted está en su casa seguro, usted no está en el fogón allá con esos pacientes que de verdad están muriéndose ahogados. Una vez una muy triste, que ha sido como de las únicas veces que yo dije, tengo dos pacientes que tengo que intubar y tengo que decidir a quién le voy a poner el tubo. Entonces tenía el abuelo, 80 años, fatigadito, con una enfermedad pulmonar crónica, una falla cardíaca, y un chico de 23 años que apenas está empezando a vivir. Entonces, habían dilemas éticos muy fuertes, se los aseguro. Y más en cuidado intensivo, al momento de decidir, así como en Pearl Harbor, doctor, no sé si usted vio que las enfermeras marcaban este sí, este no, este sí, y la gente no cree, la gente sigue esto como que eso no fue de verdad, y pues qué triste ver la gente que no Se piense nos eso. olvida ese tipo de cosas y lo que realmente pasó. Porque en esa época los noticieros mostraban las calles, o bueno, en Ecuador, ¿no? Eso fue en Quito. Mostraban las calles llenas de cuerpos porque no tenían las abundancias en los hospitales para tenerlos ahí, ni los cementerios, ni absolutamente nada. Y en base a eso te quiero preguntar,
teniendo en cuenta los factores que estamos teniendo hoy en día en cuanto a la aparición de nuevas enfermedades, ¿esto a qué se debe? Sabemos que el COVID, como mencionas, un estudio dice que lo más probable fue por un murciélago porque mutó. Pero ¿será que el cambio climático, la urbanización, la resistencia antimicrobiana son aspectos que se tienen que tener en cuenta para esos factores? O Sí, por supuesto. De hecho, creo que has dicho muy bien como los aspectos que hacen que una pandemia se vuelva pandemia, ¿sí? Porque todas las enfermedades de sobre todo este tipo infectocontagiosas, pues van en brotecitos pequeños, ya después hay una epidemia, ya después la epidemia se vuelve pandemia. Y es que la globalización es uno de esos puntos importantes que hizo que eso se regara por todo el mundo en menos de meses, cuestión de meses, ¿sí? Me acuerdo la primera vez que llegaron acá, que no, que llegó a Italia y la primera paciente con COVID-19 acá. Entonces, pues, pucha, yo estaba en ese momento en el hospital, estaba de turno y estábamos esperando la prueba de dos pacientes que también venían del exterior con síntomas respiratorios y que probablemente la clínica les daba como para hacer COVID-19. Entonces, todos esperando expectantes, cuando negativos. Yo, más que en ese momento las pruebas moleculares se demoraron muchísimo, muchísimo. Pero entonces sí, la globalización, el cambio climático, lo estamos viendo, el dengue, ¿sí? El dengue es un virus que se transmite por un mosco, ¿sí? Y ese virus solo está ante ciertas alturas porque le gusta el calorcito. El problema es que cada vez el calorcito está más arriba. Entonces ya aquí cerca de Bogotá, ya vemos en municipios como Sasaima, ya está cada vez más Uno no acá. oía de gente tan cerca que hablaran de dengue, es cierto, ¿no? Lo escuchaba de que fue a la costa no, y eso. y hasta acá la misma Cundinamarca, en los pueblos aledaños, se han Mm. visto varios casos. En Brasil ellos estaban reventados en dengue. Digamos que ahorita ya sale una nueva vacuna, ¿sí? Eh, que son 2 dosis y digamos que hay muchos estudios que se han hecho con esa vacuna, pero intenta hacer como esto, ¿no? Intenta como disminuir sobre todo los casos de dengue grave, porque una cosa es que a mí me picó el mosquito, me dio dengue, sí, me dio el malestar, la fiebre o rompehuesos, el dolor de cabeza retrocular que es típico del dengue, ¿sí? O sea, uno tiene dolor de cabeza y es como detrás de los ojos, eso es dengue, eso es dengue. Fiebre 40 grados, literalmente la rompehuesos. En mi familia tuve un caso muy cercano que fue, ya estaba, eso que le dicen a uno que le miene el aceite como médico, eso me pasó justamente con mi familiar. Mm, Y entonces el dengue ya cada vez lo vemos más cerquita de las grandes alturas, porque el cambio climático hace que estos virus empiecen a colonizar territorios donde no habían. Pero antes de que nos eluda la pregunta, a ti en esa época fuerte, cuando aún no había vacuna, te dio Ah, COVID. sí, doctor. Pues a pesar de las 1000 medidas, porque yo les debo confesar que miren, este dedito ya prácticamente no tengo huella de la cantidad de veces que nos lavábamos las manos, nos da unas dermatitis de contacto impresionantes, la presión de las máscaras. Cuando a mí me da el primer COVID-19, o sea, a mí la infección en octubre del 2020. Eso quiere decir, tras el primer pico, ahí me enfermé por primera vez. La verdad, yo no sentía mucho, como muchos síntomas, pero para mí fue clave el hecho de que se me fuera el gusto y el olfato. Entonces uno es como, ay, Dios mío, Pasa bueno, exactamente igual. empezamos porque claro, uno no sabe de ahí en adelante, porque dicen, no, a los 7 días es el peor, cuando uno se decae terrible, y yo la verdad no me sentía mal, ¿sí? O sea, como que fui oligosintomático, es decir, muy poquitos síntomas específicos, y salí ese primero. El siguiente fue en mayo del 2021 ya, y ese sí fue duro. Ese sí fue duro porque ya me sentía mal, sentía fiebre y otra vez la anosmia, ¿sí? Entonces, como cuando uno está muy congestionado, que está hablando así, así me sentía yo. Y claro, cuando yo estaba trabajando en ese momento y empezaron a aplicar unos sprays, yo, ¿por qué no huele? Y cogí la loción y no olía absolutamente a nada. Yo, en ese momento, obviamente, fui donde mi jefe directo le dije como, venga, yo creo que yo tengo COVID. Sí, no tengo mayores síntomas, pero no tengo olfato. Efectivamente me hicieron la prueba molecular, que ya en ese momento salía en la tarde. Me dijeron, sí, positivo para SARS-CoV-2. Entonces, ay, Dios mío, otra vez. Y ya así se le fue perdiendo el miedo, a punto que ya, pues no es que fuera un descuido, sino que ya siento que de pronto se podían flexibilizar ciertas cosas, ¿sí? Por fortuna los
COVID vinientes, porque me dieron como unas 4 o 5 veces, yo creería que un poquito más, no diagnosticadas. Me dio COVID muchas veces porque yo estaba literalmente respirando COVID todos Pero los hay días. algo interesante y varios estudios que dicen que pico más o menos de COVID, en cuanto aquí en Colombia, bueno, en general, el cuerpo se va adaptando, el cuerpo también va evolucionando y va aceptando esos virus y demás. Y ahí también quisiera hacer una pregunta, ¿qué tan cerca nosotros estamos de tener como una especie de vacuna universal? Ya que tú nos mencionas, estamos en pleno 2021, la tecnología, la innovación, la educación, etc. Pero ¿qué tan cerca estamos de tener algo que nos diga, aplíquese esto y No, muy difícil. tus dolores se van? No, muy difícil. Digamos en cuanto a los virus, sobre todo estos virus respiratorios, es muy difícil, por lo que les comentaba. Estos virus, su material genético es de ARN. Entonces, eso hace que sean muy inestables sus secuencias genómicas y que cuando se vayan a replicar, ya el hijo, digámoslo así, el virión hijo, pues ya es un virus completamente diferente a este. Entonces, tener una vacuna, la vacuna también tendría que mutar per se sola, ¿sí? Pues no sé si más adelante con nanotecnología o una cantidad de cosas que están, digamos, surgiendo en este momento pueda ser posible, pero en este momento esos virus respiratorios toca sacar vacuna cada año, ¿sí? Porque hay una variante pues, todos los años, como pasa con la influenza No le toca estacional. vacunarse cada año. Eso es Cada como año hay que negociar con ese vacunarse. tema. Hay que vacunarse cada año para la influenza. Y ahorita estamos viendo unos picos respiratorios y gastrointestinales bravos. Sí, muy fuertes. Acá me das pauta para hacer preguntas. Por favor, en esto queremos ser muy respetuosos, pero como hay tanta teoría conspiranoica y todo ello, Nos gusta ser queremos controversiales. ser algo controversiales, pero no es más para verdad o mito. Claro, doctor, para eso estamos acá. A ver. ¿Las farmacéuticas, crees tú, consideras que realmente quieren erradicar la pandemia o piensas que hay algún interés para mantener enfermedades activas? Eso es como dirían las reinas, ¿no? Eso es una pregunta muy difícil, porque primero por conflictos de interés, yo trabajo también con la industria, pero yo siento por lo menos en el entorno en que yo veo que hay mucha teoría conspirativa, ¿sí? Por ejemplo, con el VIH, lo mismo, que eso fue un virus que crearon no sé qué, porque ellos ya tenían la vacuna y la cura y no sé qué. Pero yo no sé hasta qué punto de verdad eso sea cierto, ¿sí? Yo la verdad de cerca prefiero obviar como ese tema y no pensar de verdad que hay alguien allá en un laboratorio en China o en donde sea fabricando virus para ver cómo podemos hacernos millonarios. Por supuesto que las farmacéuticas se beneficiaron, sobre todo las grandes que lograron sacar esos avances en cuanto a la vacuna, pero pues era necesario, ¿sí? Era necesario, siento yo. Que ahí para atrás haya un interés económico, por supuesto que lo hay, porque pues si no, yo no invertí una cantidad de plata en investigación para sacar una vacuna, si en parte no tuviese la posibilidad de tener una retribución por ese trabajo que yo hice y que finalmente ha salvado miles de millones de vidas. Pero tal vez sí hayan teorías conspirativas. Yo también soy medio paranoico en ese sentido, doctor, lo debo confesar. Y puede que sí. Ahorita actualmente yo creo que hay muchas cosas y todos estos cambios que, bueno, no sé si nos van a beneficiar o no, pero sí, puede que sí. Como dicen, las brujas existen o no, pero de que las hay, las hay. ¿Sí? Ahí literalmente es como lo que Yo que tú estaba hablas. esperando quedar más tranquilo. Ya hablando, bueno, de todo un poco, y para dejar de lado la actualidad, pues Mm. es inquietante y no sabemos lo que va a pasar, pero sí podemos hablar un poco de lo que pasó, de lo que sucedió. Entonces vamos a hablar un poco de historia, pero en base, en este caso, a virus, pandemias y demás. Desde tu perspectiva, si miramos un punto de vista hacia atrás, ¿cuáles han sido las pandemias más letales en la historia? Tenemos el antecedente de la peste bubónica, la peste negra, pero ¿cuáles consideras tú que han sido las más influyentes? Pues incluso históricamente hay registros de pandemias incluso 12.000 años antes de Cristo, ¿sí? O sea, hay muchas, por ejemplo, el sarampión, ¿sí? El sarampión y la viruela se veían mucho, por ejemplo, en momias, ¿sí? Entonces, cuando hicieron excavaciones de momias, lograban ver signos en las momias, ¿sí? En los tejidos de las momias que habían tenido contacto con estos tipos de virus. La más letal, que mató como 300 millones de personas, y es porque era en el tiempo, ha sido la viruela humana, ¿sí? Que de verdad, eso fue un avance como humanidad, fue un salto gigantesco
cuando se radicó en los 80s la viruela como tal, ¿sí? Entonces, eso fue algo súper importante porque casi 300 millones de personas a lo largo de la historia murieron por viruela, ¿sí? Eso es como, solo hay dos cepas de viruela humana, por supuesto, uno la tiene Estados Unidos y la otra la tiene Rusia, ¿sí? Pero que están en altísimas, no sé qué, siempre justificando ahí como guardando Volvemos a las a teorías. las teorías conspirativas, Sí. pero pues digamos que se logró erradicar la viruela a finales de los 80 y eso hizo que ya en este momento no sea parte del plan de vacunación. La peste bubónica, digamos que ha tenido varios como brotecitos. Una era la gripe justiniana, que era en el Imperio Bizantino, pero en el siglo VI, y era porque como cerraban puertos, abrían puertos, entonces no dejaban desembarcar muchas veces los barcos, entonces ellos ya con la infección se iban para otros puertos en otros países y regaban ahí literalmente la bacteria, porque es una bacteria la que produce esta pandemia, que es la Yersinia pestis, es una bacteria gram negativa que nosotros llamamos y cuya clínica es fiebre intensa, malestar y se llama bubónica porque inflama los ganglios linfáticos, digamos grandes, aquí salían unos bubones que eran esos ganglios enormes, Unas llagas. más que llagas eran los ganglios que se inflamaban y como los ganglios son centros donde están los glóbulos blancos, pues ahí había una guerra entre bacterias y sistema inmunológico, eso hacía que se agrandara el bubón, se rompiera y drenara material purulento, porque eso es pus pura, ¿sí? Entonces, claro, creían que eran las ratas, ¿sí? Y entonces, bueno, hay teorías que dicen que la iglesia se mandó matar los gatos, que porque además estaban como al paso del infierno, y ustedes saben que la Edad Media tuvo una influencia religiosa Demasiado y un fuerte. retraso en muchas cosas, a mi parecer. Obviamente sin tocar cultos. Pero sí, claro, como además en las épocas, digamos, cavernícolas, pues esta gente mataba a los animales y se ponía las pieles encima. Entonces, pues esas pieles con pulgas, pues también hacían que se propagaran enfermedades. La peste bubónica mató muchísima gente en Europa, la población eran como 100 millones de personas en ese entonces y mató cerca de 30 millones de personas. O sea, eso fue una cosa. Últimos estudios realizados ahí para complementarte, dice que fueron alrededor de 200 millones de personas en lo largo de lo que duró la pandemia y fue un tercio de la población humana que falleció por esa plaga. Y ahí me dejas una gabela a ver cómo la condición humana, hasta el momento casi que es la única que en medio de todo del drama lógico, ha logrado sobrevivir a virus recurrentes y a pandemias recurrentes, ¿no? Claro, cuando pasan 100 años se olvida, pero son casi cada 100 años que tenemos pandemias representativas, ¿no? Eso podría dar un halo de esperanza. Algo de susto que en 100 años, téngalo otra vez. Claro, claro. Ahí está, por ejemplo, en la gripe española, que es mal llamada española, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, que era un virus influenza también, sobre todo el tipo A, que pues generó una cantidad de muertes también, que ahí sí no había como distinción sobre todo de edades, pero por lo general eran los jóvenes los que la padecían. Murieron cerca de 40 millones de personas en ese momento. Digo mal llamada la gripe española porque realmente se presume que venía, digamos, en los puertos de Francia, pero como, digamos, no había tanta comunicación y los españoles sí difundían como, oiga, hay algo que está pasando, oiga, como que aquí está pasando algo, entonces dijeron la gripe española, pero su origen no fue España. La llevaron del bulto antes por estar alertando. Terminaron entonces con el Imperio Otomano, que hasta ese momento pues, fue la caída ya definitiva al final de la Segunda Guerra Mundial, pero llegó una pandemia, no era la guerra, sino la gripe española. Ahí para hablar, seguir como el tema de la gripe española de 1918 cambió normas de higiene y salud pública, ¿no? ¿Qué cambios culturales trajeron otras pandemias? Porque bueno, eso va hablando de la gripe española, pero si hablamos post peste negra, hubieron avances realmente en cuanto a medicina, porque se dice muchísimo que los doctores en aquella época, en la época medieval, no sabían qué hacer, o sea, limpiaban las heridas, los hinchazones como tú decías, hacían Claro, pero no huertas y habían demás, guantes. Lo que hacían había era lo del rezos. pico como Y pajarito. eso es gracioso porque
Según lo que dicen, esas eran unas máscaras especiales, los cuales ellos tenían que tenían como hierbas y demás para que ellos no se contagiaran. Y no solo eso, sino porque también, como no se sabía el medio de propagación, entonces esos picos largos también servían como, venga, eso es una distancia larga de que el virus logre entrar y crecimos. Entonces eran como medios de protección. Yo siento que no aprendimos, o sea, aprendimos el valor de la vida en muchos sentidos, pero no aprendimos muchas cosas que la verdad a mí me llama mucho la atención. Y es, ustedes van a un centro comercial y ya no hay ni un solo alcohol. No hay. La gente no se baña las manos, ¿sí? Uno los ve en los hospitales, ¿sí? El tapabocas es para cubrir desde la nariz hasta el mentón. Entonces uno los ve acá con collares de tapabocas, ¿sí? Que lo único que eso hace es un fomite a que otra persona se infecte o a que yo coja vaya y me rasque, ¿sí? Los niños estregando las por todo, pues porque son niños, pero uno también entonces, en la escalera eléctrica el borde, sí, ya uno no ve un alcohol para en ningún lado. Y la gente con los tapabocas no los usan. Hay gripa y la gente le vale tres, literalmente, ¿sí? Entonces, siento que en ese aspecto no aprendimos nada. En todo lado, no solo acá. Y eso es porque eso representa costo. ¿Cuánto no le cuesta un gelcito en cada esquina, por ejemplo, un centro comercial? ¿Sí? Entonces, ahí volvemos al... Pero mira que en eso quisiera como llevarlo a algo y es que esto ha sido representado, por ejemplo, en la literatura, en el cine, en las novelas, en los videojuegos, ha estado representado todo eso. Entonces yo quisiera como invitarte un poco a que revisáramos eso. Previamente hablábamos, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿no? Cuando el pueblo Macondo queda con una epidemia de... Primero era que no podían dormir. Y después se enloquecen. Sí, que todo el mundo queda dormido, en fin. ¿Cómo piensas que se interpreta, ya que hablas de esa manera, de cómo se nos olvida después, cómo se interpretaría desde la literatura, el cine, todo el tema de las pandemias, los videojuegos? ¿Cómo se interpreta? Sí, cómo ves ese tema? Sí, la percepción que tiene el tema de, culturalmente hablando, de las pandemias. Ay, pues yo no sé, yo siento que es una cultura del olvido, literal, nuevamente, ¿sí? O sea, recalco en ese sentido que estamos posiblemente ante pandemias venideras, ¿sí? Y donde ya vimos que un virus respiratorio se contagia de tantas formas, que tosió, que estornudó, que sobre la superficie yo pasé acá y luego me rasqué el ojo y ya quedó el virus, ¿sí? Entonces recalco eso de la cultura del olvido. Se murieron una cantidad de personas, una cantidad de familiares, tuve muchos, incluso compañeros de trabajo, que tuvimos a sus papás hospitalizados y se murieron, ¿sí? Y no aprendimos, no aprendimos. Eso ya literalmente pasó. Eso es como, no sé, como cuando uno hace algo muy malo y se siente muy mal y dice, de verdad yo no lo vuelvo a hacer. Borrón y cuenta nueva. Empecemos nuevamente. Sí, Y le quitaríamos con eso cierto peso, y es a lo que sí le damos más peso, a la predicción. Porque hay un montón de libros, películas y videojuegos que resultaron ser muy proféticos, ¿sí? Videojuegos como el de Spider-Man, que hablaba de un contagio en Nueva York, por ejemplo. De Division, que hablaba de un arma que generaba gripe en la gente. Bueno, ahí ya estamos metiendo Digamos otro ahí tipo de también, cosas. meter la cuchara de Last of Us. No sé si has visto la claro, serie. claro, claro, claro. Que es por el hongo, ¿cómo se llama? El Cordyceps. Cordyceps. Y el mismo Bill Gates diciendo pilas que va a haber una pandemia, que hoy se toma como una gran predicción, pero en el fondo es una predicción casi algorítmica, es decir, predicción que se podía intuir. Sí, yo no sé si, hablando de lo conspirativo, yo no sé, obviamente, si un país se le escapa un virus, bueno, pues es muy difícil para ellos decir, oiga, venga, es que la verdad se me escapó, se me dejó ir un virus. Entonces dicen, no, que es que fue un mercado de Wuhan, que no sé qué. Entonces ahí viene la teoría conspirativa, que justo en Wuhan hay un laboratorio de altísima seguridad de virología, ¿no? Entonces como, pues si uno digamos que tiene cierto grado, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Uno estudia es para ser menos ignorante, pero la ignorancia es muy grande, ¿sí? Entonces, unos, digamos que logramos bajar esos índices, como dice el profesor, superó un poquito, profesor,
de esos índices de ignorancia y ya no come, no traga tan fácil, pero digamos la gente en general, sobre todo en una población como la nuestra, que pues, ya vemos los niveles de pobreza y de educación son muy bajos. Entonces es más fácil, pero, no, es que eso no fue así, ¿sí? Pero pues que pensamos como que sí, como que no. Y hay videojuegos, justamente, hablábamos ahorita con el doctor, uno que se llama Plague In, ¿sí? La verdad a mí me gustaba porque entonces dice, ¿qué quiere? ¿Un virus, un hongo o una bacteria? Entonces, un hongo. Entonces, ¿cómo le va a llamar usted al hongo? No, le va a poner un nombre ahí X. Y entonces dice, ha brotado, es el mapa mundi, ¿sí? Realmente el juego es muy plano, pero dice, es el mapa mundi. Y dice, ha brotado una nueva enfermedad, no sé qué. Y dice, la OMS alerta sobre la aparición de una nueva enfermedad. Entonces, uno a medida que va contagiando gente, que la población contagiada va aumentando, va ganando unos puntos para darle mutaciones al virus, la bacteria o el hongo, de que se vuelva más agresivo. Pero, y eso pasa de verdad, por ejemplo el ébola. El ébola es un virus que nos tuvo en alerta hace poco. ¿Cuál es el problema del ébola? Que es un virus que la vía de contagio no es como tan común porque es tener contacto con la sangre del animal infectado y es altísimamente mortal, ¿sí? Entonces yo no puedo crear un virus que sea tan mortal porque no me llega a nadie. O sea, el que le dio lo mató y ya. Vea lo que pasó con el SARS-CoV-2. Es un virus de baja letalidad, pero de altísimo contagio. Entonces, se le paga a todo el mundo y termina siendo más mortal que el mismo ébola, ¿sí? Porque mata a millones de personas, así la mortalidad sea muy bajita. Lo que pasa es que si yo contagio a 1000 personas, pues sé que de esas prácticamente se van a morir sí o sí 25 personas, por ejemplo. Extrapolen eso a 6.000, 8.000 millones de personas que somos actualmente. Eso serían 600 millones de personas casi por un virus. Que fue el momento con el COVID. Doc, virus, hongo o bacteria. Me acordé de las sofás. Porque ahí decían, estamos muy asustados con los virus y con las bacterias, pero pilas los hongos. Pilas los hongos. De esos tres, ¿cuál consideras el ganador en términos de con el que más deberíamos tener cuidado en futuras generaciones? Yo siento que cada una de esas especies, de cada uno de estos microorganismos, tiene su representante. De los hongos, actualmente hay un hongo que se llama la Candida auris, ¿sí? La Candida auris es un tipo de levadura del tipo Cándida, que la Cándida realmente pues, está en la piel de muchos de nosotros. Si uno hiciera una prueba, sobre todo en los pliegues de la piel, ahí va a encontrar cándidas. Eso es normal, entre comillas, encontrarlo. El problema es que surge una cándida que se llama la Cándida auris, que es resistente a muchísimos de los medicamentos antifúngicos con los que contamos ahora. Entonces, uno de ellos, la Cándida auris, ¿sí? Es como una enfermedad, es una situación de salud pública que actualmente nos tiene en alerta. Si yo le encuentro en un cultivo a un paciente Cándida auris, pucha, es una cosa muy grave. ¿Y qué se hace si encuentras eso? ¿Lo ponen en Hay aislamiento? unos tratamientos, digamos, que pueden ser efectivos, pero también hemos visto tasas de fracaso terapéuticos al hongo, ¿sí? Y el problema de los hongos es que son muy arraigados, ¿sí? Es decir, matar un hongo es muy difícil, son medicamentos nefrotóxicos, cardiotóxicos, mielotóxicos y que muchas veces, pucha, uno deja casi el paciente moribundo para poder quitarle la infección viral. La tuberculosis como bacteria, ya les había dicho, esta bacteria, a pesar de que su metabolismo sea tan lento, su nivel de resistencia cada vez es mayor. Entonces cada vez tenemos menos opciones terapéuticas para tratarlas. Y de los virus respiratorios, eso sí digamos que por lo general van a ganar siempre, porque finalmente el VIH mucha gente no sabe, pero el VIH es un virus cuya probabilidad de contagio es muy baja, ¿sí? O sea, es una ruleta que uno se contagia. Obviamente tiene que exponerse al vector para que uno se contagie o literalmente compartir agujas o una transfusión, que eso ya es muy raro que se vea que por una transfusión sanguínea adquiría el virus, ¿sí? Entonces, los virus sí pueden ser como varios, sobre todo los respiratorios. Pero de bacterias y hongos yo creo que estos son como los más... Ahí nos haces el abrebocas y la puerta para las preguntas controversiales de esta sección. ¿Se podría haber evitado la pandemia del VIH-Sida si no hubiera habido un tabú o censura sobre el tema en ese momento? Digamos que es una pregunta tanto
intelectual como moral, como de muchos aspectos, digamos, porque, claro, llega el virus, que aparentemente hay muchas teorías, hay varias teorías, pero la que más se sabe es como si es lo mismo, una zoonosis, es decir, un virus que muta, que realmente solo estaba en los simios, y tuvo una mutación pequeña que lo hizo posible pasarlo al ser humano, ¿sí? Con el contacto. ¿Sí? Probablemente eso data por allá en África, muchísimo tiempo antes de, incluso como en 1940 y pico, ¿sí? Que se describe el virus, pero hacia 1960 que empiezan digamos, ya a verse los contagios y los primeros pacientes cero fue un auxiliar de vuelo, un tripulante de cabina de una aerolínea, imagínense, o sea, cómo propagaba el virus. Pero tenía que ser un nivel de contacto muy importante para empezar a contagiar a otras personas y efectivamente ahí es donde viene, digamos, como la estigmatización de la comunidad LGTBI en parte, en esta parte, ¿sí? Entonces digo controversial en ese sentido, porque claro, eso es una enfermedad de homosexuales y tristemente se catalogaba así cuando vemos actualmente que las cifras literalmente son iguales, ¿sí? Porque pues el, tildan, digamos, al de ser promiscuo por ser homosexual, pues también es homosexual, el hombre que es heterosexual, o sus condiciones físicas, genéticas, que hacen que pues, tenga un nivel de deseo sexual mucho más alto. ¿Sí? Entonces se estigmatiza de la aparición del VIH y efectivamente se trata de evadir como todas esas responsabilidades, como cuando hubo la lepra, ¿sí? En la época antes de Cristo, que decían, es que usted lo está castigando a Dios. ¿Sí? Entonces, la lepra y el leproso era un pecador, no puedo tener contacto. Creo que el VIH fue como la lepra actual, moderna, hacia los 70, 80. De Entonces, hecho, les doy un dato histórico. El primer nombre que tuvo el VIH como enfermedad fue GRID, G-R-I-D, que quiere decir inmunodeficiencia relacionada con los gay. Y la palabra gay, particularmente en Norteamérica, hacía alusión era incluso al movimiento político, no al homosexual, sino a la gente que militaba. O sea, había toda una connotación política, ya que estábamos en eso. Aprovecho y doy el... Y yo tengo una pregunta, mi querido Esteban y mi querido Doc, que me van a criticar, pero es que si no la hago me carcomen. ¿Qué tendría más posibilidad de pasar en la vida real? ¿Virus a los Resident Evil o virus a los de Last of Us? ¿Qué apocalipsis? O ninguno, definitivamente no, eso es mucha imaginación. Ay, Pues es el experto, por a que favor. más de uno tenía la duda, pero nadie se atreve a decir. prácticamente que un muerto reviva, pues estamos como lejos de eso, ¿no? Ahorita digamos que hay muchas terapias y investigación con células madre, ¿sí? Como para tratar de crear órganos en laboratorios y esto, pero que un virus, primero porque las películas lo muestran es como se contagió, así como el COVID, ¿no? Solo que el COVID le da unos días, como que empiece con la tos y la vaina, pero es que estos virus o este hongo también es que se contagió de inmediato y en cuestión de hora ya todo el mundo está enloquecido y uno ve el helicóptero cayendo, o sea, ¿sí? No sé si lleguemos hasta ese punto o si haya un microorganismo como tan especializado que colonice las neuronas y tome control de uno, ¿sí? No sé, me parecería algo extremo. Nada es imposible, doctor, ¿sí? Absolutamente nada es imposible, pero no lo veo así como tan factible Claro, hablándolo es un así. poco de ficción, ¿no? Y por eso atrae. De esas dos ficciones, ¿tú cuál verías menos imposible entonces, si Las quieres? virales, siento que los virus tienen esa posibilidad de cambiar mucho más rápido que microorganismos como por ejemplo las bacterias, aunque ellas también son replicadoras rápidas. Hay No una sé, película que es a que, mí... es que es complicado responder eso porque Sí. tenemos una parte que es el virus y el hongo. En la serie de las of decían que el hongo es imposible que un hongo mute porque es que la temperatura del cuerpo, que es que el frío, etc. Pero sucedió en ese universo. Claro. Y con lo del calentamiento global uno ahí Tú piensa. mencionas que es imposible por nuestro organismo en la parte de virus, que los muertos, que las células madres que están trabajando en eso, pero que es muy poco probable. Pero pues yo creo que es muy extremista también como lo dices de pensar, no, hay una pandemia apocalíptica de zombies y ya el helicóptero está cayendo, todo el mundo corriendo, porque pues sí debe haber un control para ese tipo de cosas.
Sin embargo, la que me parece más probable a mí sería una tipo Resident Evil, porque es una arma, dentro del contexto del mundo del juego, una arma biológica que están utilizando pues para con el fin de acabar con la humanidad y restablecer los recursos naturales para las futuras generaciones, etc. En mi perspectiva, creo más posible eso porque ellos hacen una investigación y crean ese virus específicamente para eso. Ahora, que se llegue a tener en cuenta hoy en día, no lo sabemos. Pues el COVID, de hecho, es una teoría una de las teorías conspiracionales era control poblacional, ¿sí? Y control poblacional de los adultos mayores, ¿sí? Finalmente, las poblaciones ahorita, digamos, las generaciones nuevas no quieren tener hijos, ¿sí? Muchos de ellos porque, pues, en lo personal también me parece que es muy duro tener un hijo actualmente. Entonces mucha gente dice, no, la verdad no quiero tener hijos y eso hace que la población se envejezca. Entonces, los pocos jóvenes que estamos tratando de mantener la pensión de la mayoría de la población, eso hace que el sistema colapse en algún momento. Entonces, una de las teorías conspirativas fue como, venga, vamos a crear un virus, sí, que me ayude a ese control de población, sobre todo adulta mayor, que me está generando un déficit fiscal enorme. Vuelvo y digo, es una teoría conspirativa, no es lo que yo crea, lo que piense, pero efectivamente eso sucede. Reconociendo de verdad a los médicos les debemos muchísimo, a los profesionales de la salud, también reconociendo que en medio de todo la población colombiana, particularmente en las grandes ciudades, acató bastante, sobre todo en los momentos más críticos eh, realmente se trató de respetar lo más que se pudo y eso hizo que fuera menos el siniestro, ¿no? Que fuera menos el impacto. Claramente, con todo el respeto lo decimos. Eso se lo va a decir una de las personas que fallecieron, a los familiares, van a decirte no, 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 porque pues mucha gente se nos adelantó en ese momento. Es muy difícil pensar una familia que no haya tenido a alguien que se les haya ido. Y lo que es un seguro es no hubo una familia con alguien que le hubiera dado, ¿sí? O sea, que no le hubiera dado. En toda la familia siempre aparecía alguien que le dio, o varias personas, ¿no? Sí, o gente muy allegada. De verdad, en donde yo estaba, el papá de una de mis médicos hospitalarios, los médicos hospitalarios son médicos generales que nos apoyan en la revisión, en las notas y como en toda la parte administrativa y asistencial. Y su papito estaba hospitalizado y en la mañana lo vimos, estaba con oxígeno, con canulita. El señor se sentía algo fatigado, pero... Y en la tarde me llamaron que ya estaba en la UCI intubado. Yo, Dios mío, de verdad, en segundos esta enfermedad se lo lleva a uno. Se lo lleva a uno. Y fue muy triste también ver casos de colegas que de verdad llegaban a los edificios y los echaban, los trataban mal. Pues, que les mandaban osarios, coronas como de entierro, sí, o sea, Me sí, o acordé sea, del muy fuerte, video es muy fuerte. de un médico, creo que era en Estados Unidos, que llegaba a la casa y la hija iba a abrazarlo y él decía, no, espérate. No lo podía Él hacer. no, y él empezaba a llorar porque no podía abrazarla claramente por la situación. Y ahí también te quiero preguntar, ya nos has hablado que prácticamente no hemos aprendido de las pandemias, sino que borrón y cuenta nueva. Aprendemos en el momento, pero ya después se nos olvida seguir con esos protocolos de seguridad y limpieza. Pero, ¿qué rol en este caso tiene la academia en preparar a la sociedad para futuras pandemias? ¿Qué estamos haciendo eso diferente para, venga, prepararnos psicológicamente y demás? No sé, yo siento que vamos en un retroceso importante con políticas extranjeras. Incluso, por ejemplo, no sé si saben que la Organización Mundial de la Salud no dice, pero esta gente, el tipo solo va y dice, oiga, si hay pandemia, oiga, hay tantos casos, oiga, no sé qué. Pero realmente la Organización Mundial de la Salud, parte de su labor es políticas de salud pública, ¿sí? Entonces, venga, hay un problema acá, analicemos qué puede estar pasando y generemos soluciones. Digamos que por ejemplo, Estados Unidos abandonar la OMS, se pierde obviamente un gran aliado porque pues es el que tiene para invertir en investigación. Y entonces políticas de salud pública se van a ver estancadas y eso hace que seamos menos previsivos y estemos menos preparados ante ciertos tipos de infecciones y, ¿por qué no, una posible pandemia en el mediano plazo? Porque es que con la globalización, viajando todo el tiempo, esos virus están ahí, veas, conociéndose así también y nos esperan tiempos difíciles, yo creería.
No se alarmes así, por Muy bien, favor. entonces si querían estar tranquilos, este no fue el espacio. No, yo siento que empieza desde uno, bañarse las manitos, tener su tapabocas. Yo en el carro también he tomado esa cultura de las monedas, por ejemplo, el dinero, ¿sí? Entonces yo cojo plata y todo, aunque sea alcoholcito porque es que todo esto pasa por una cantidad de gente, virus, bacterias, todas esas monedas, la plata es el fómite más lleno de... Doc, la U de Cataluña es tu casa, acá más que bienvenido, de verdad, muchísimas gracias. También a toda la comunidad de Cataluña que nos enviaron preguntas y bueno, espero que todas hayan estado satisfechas. Si tienen más preguntas, por supuesto, para eso estamos. Si quieren proponernos temas, aquí estaremos muy ávidos con todos estos expertos que nos acompañan y nos dan tantas luces, ¿no, mi querido Esteban? Así es, no, pues de parte de la Universidad de Cataluña te queremos agradecer. Creo que fue un encuentro muy importante porque hay cosas que, lo que hablamos, se nos olvidan y es bueno volverlas a tener en cuenta para asimismo evitar posibles problemas a futuro, por decirlo así. Sí, no tomemos excusas diciendo que hay que ahorrar agua. Ahorrar agua hay que ahorrarla, pero una cosa es ahorrarla y una cosa es no usarla en situaciones vitales. Y uso racional, porque es que si yo abro y me quedo ahí mientras hago acá y vuelvo acá, entonces ya ahí no use un uso racional, ¿sí? Pero como dicen ustedes, y de verdad muchísimas gracias, a mí la verdad esta parte de educación me encanta, yo fui profesor también 2 años y eso también me encanta el tema de enseñar, entonces quedo súper dispuesto y agradezco Tienes enormemente. el aura Sí, de sí, sí, metódico, sí, sí. y aquí seguramente, con toda seguridad, te vamos a seguir invitando a varios espacios y varios escenarios. Y vienen muchas más sorpresas, querida comunidad de Cataluña. Esto ha sido todo por hoy en Venga Charlémoslo. Les hablamos, mi querido Esteban Camacho, el doctor Julián, muchísimas gracias. Si nos quieres compartir tus redes o dónde podamos, si la gente quiere consultar. Claro, sí, en Instagram estoy como @Julián, todo porque yo soy Julián Torres for Fans, es @Julián Tofa, es como mi usuario. ¿A ti dónde te podemos encontrar, mi querido Esteban? Me pueden seguir en Esteban Rayal Piso CV Rayal Piso 10. Perfecto. Y quien les habló, Jorge Mario Carán, vicerrector de investigación de la U de Cataluña, y en redes el doctor Carán 8K para hablar de videojuegos y cosas sabrosas también. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como DR Carán 8K. Esto ha sido todo por hoy en Venga Charlémoslo. Muchas gracias y que la sigan Gracias. pasando muy bien.